Libro de Ruth, capítulo 1, versículos 1 al 22. El libro de Ruth está inmediatamente después del libro de los jueces. Y de hecho ahorita vamos a ver por qué está ubicado después del libro de los jueces. Voy a dar lectura, hermanos, al pasaje. Y ustedes pueden ir siguiéndolo con la mirada. Dice así: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahalón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Mahalón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y aún diese a los hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que, habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová me ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén, al comienzo de la siega de la cebada. Vamos a orar, hermanos. Padre celestial, nos acercamos a ti en este momento una vez más, sabiendo que solo tú puedes hablar a nuestros corazones por medio de tu palabra, la cual, Señor,
es más filosa que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma. Quebranta los huesos hasta llegar hasta los tuétanos, las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Te rogamos que así lo haga en esta ocasión. Yo, Señor, me presento a ti como un siervo que no es capaz de hacer nada, absolutamente, rogándote que pueda ser instrumento tuyo, únicamente apelando a tu gracia y al amor de tu nombre y al amor que tienes a tu iglesia y a tus escogidos. En Cristo Jesús. Amén. Estamos a punto, hermanos, de escuchar una historia muy hermosa. Aquellos que les gusta leer libros, aquellos que les gusta ver películas y que les gustan en especial libros que pueden ser novelas románticas tal vez, o películas románticas, esta historia de hoy supera por mucho a cualquiera que hayas visto o leído. Es la historia más hermosa que se ha escrito. De hecho, es conocida poéticamente como el Evangelio en medio del Antiguo Testamento. Hay muchos tipos de películas y muchos tipos de libros. Hay películas de acción, películas de ciencia ficción y libros también, ¿verdad? Hay diferentes géneros. Igualmente. Y entre todo esto podemos disfrutarlos, podemos percibir diferentes lecciones, pero la lección de hoy, hermanos, y la lección que estaremos viendo los siguientes 3 domingos también, es inigualable. No sé si recuerdan aquellos que están o estuvieron casados, cuando apenas salían de novios con sus esposos, sus esposas, que en ese momento no lo eran, evidentemente, cómo disfrutaban la compañía, cómo se embelezaban, cómo a lo mejor se quedaba viendo la novia al novio por minutos o viceversa. Hermanos, así veamos hoy la palabra del Señor, porque está exquisita. Y hablando de películas, recuerdo escribiendo el sermón, recordé una película, no sé si alguna vez han visto, que se llama El Efecto Mariposa. No es que la recomiende, solo la traigo a memoria. Esta película habla sobre diferentes decisiones que pueden cambiar el destino de diferentes maneras. Y hay como una forma de viajar en el tiempo y demás. Pero el punto es, tus decisiones van a cambiar tu destino, ¿no? Si tomas esta decisión, se pueden abrir unas ramas de destino de esta manera. Si tomas esta, se puede abrir como si fuera un esquema. Bueno, que vamos a ver el día de hoy y los siguientes 3 domingos, la historia del libro de Ruth, podemos ver que hay toma de decisiones que cambian el futuro, que cambian el destino. Sin embargo, a diferencia de lo que se plantea en esta película o en muchas otras o en diferentes historias, vamos a entender que no son los hombres los arquitectos de su propio destino. Que si bien los hombres al tomar decisiones van construyendo su vida y son responsables de sus decisiones, es Dios el que está detrás de todo. Detrás de toda la historia de la humanidad y detrás de toda historia de cada persona. Pero en esta ocasión y a lo largo de todo el libro de Ruth vamos a ver una cosa: el plan de redención. El plan de salvación de nuestras almas se plantea en este libro. Y podemos ver que en este plan de redención
está Dios detrás desde el principio de la creación hasta que fue ejecutado. Vemos escondidas señales detrás de todos los sucesos en el Antiguo Testamento y muy en particular en el libro de Ruth. Así que, hermanos, podemos ver en el capítulo de hoy que Dios providencialmente está detrás de cualquier tipo de circunstancias adversas. Está por encima de las malas decisiones de los hombres y aún por encima de la misma maldad de ellos para poder llevar a cabo el proyecto de redención. Como vamos a estudiar este libro durante 4 domingos seguidos, debemos tener claro que el tema central de todo el libro de Ruth es la redención, la cual se aplica a nosotros. El día de hoy, en esta historia en particular, en el capítulo 1, narrada en el libro, podremos pasar de la tragedia a la esperanza de una manera maravillosa. Es deseo, hermanos, que el día de hoy podamos tener claro que el pecado siempre traerá calamidad, pero en Dios siempre hay esperanza. El pecado siempre va a traer calamidad, pero en Dios siempre hay esperanza. Veremos a partir del versículo 1, entonces vamos a abordar ya el tema, que el texto menciona que esta historia se desarrolla en los días que gobernaban los jueces. Este periodo, si hemos leído el libro de Jueces, se caracteriza por ser un tiempo de varios años de que muere Josué y antes de que comenzaran a gobernar reyes en Israel. Es un periodo donde gobiernan jueces, así se les llaman. Ellos dirigen al pueblo puestos por Dios. Es conocido como una época gris en la historia de Israel. Si has leído el libro de los Jueces, verás que hay diferentes historias que de verdad dices, ¿cómo puede estar esto escrito en la Biblia? Cosas terribles que pasaron en el pueblo de Israel. Por eso es conocido como un periodo gris en la historia de Israel. Y esta historia se escribe en medio de ello, en medio de ese periodo. Bueno, se escribe mucho después, pero se desarrolla en medio de este periodo, el periodo de los jueces, lo dice el mismo libro. Este periodo, el mismo libro de Jueces lo nombra como un periodo en el que cada uno hacía lo que bien le parecía. Está terrible. Todo el mundo pecaba. Fue un periodo de mucho pecado en Israel. Se habían del Señor y pecaban de continuo. Y el pecado siempre traerá calamidad. Y no fue la excepción en este tiempo. Pues menciona ya en el libro de Ruth que hubo hambre en la tierra. Lo más duro es que este periodo de hambre fuera consecuencia del pecado de Israel, porque el Señor había prometido, lo podemos leer en Deuteronomio, que si obedecían al Señor vendrían bendiciones y no tendrían hambre, y si desobedecían vendrían maldiciones y habría hambre en la tierra. Entonces podemos concluir que muy probablemente el periodo de hambre que hay en este momento es por la desobediencia, por el pecado de ellos. Sin embargo, recordemos que a pesar de que todo lo que sucede aquí, los hombres son responsables por su propio pecado y las consecuencias de estos, debemos tener en mente todo el tiempo que el Señor está en control. Que los hombres son responsables sobre sus actos, el Señor está en control absoluto. Se menciona entonces que había un hombre en Belén de Judá que a causa de la calamidad que se vivía en este lugar, decide irse un rato de ahí y tratar de encontrar paz en una tierra extranjera. Hay varias cosas a notar en esta parte. La primera es que este hombre era de Belén de Judá. Y es importante remarcar que es Belén de diferenciarlo de Belén de Zabulón, ¿sí? Este pertenecía a la tribu de Judá.
Elimelech pertenecía a la tribu de Judá, de la cual posteriormente se sabe que viene el rey David. Vemos entonces detalles que no son casualidades, que iban fincando el terreno para el plan redentor de Dios. Este hombre Elimelech viene de la tribu de Judá. Después se menciona que el rey David viene de la tribu de Judá, es decir, viene del linaje. La tribu de Judá fue establecida, si recuerdan, en Génesis capítulo 49, se dan bendiciones. Jacob bendice a sus hijos, representando todas las tribus, y bendice de una manera muy especial a Judá, diciendo que el cetro estaría ahí, que los reyes vendrían de Judá, y en especial el Mesías vendría de Judá. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 5, se menciona a Jesucristo como el león de la tribu de Judá. Entonces es importante notar que esta persona, Elimelech, viene de la tribu de Judá. Se está fincando el terreno para la venida del Mesías. No lo alcanzan a ver. Quienes están involucrados en este momento no lo alcanzan a ver. Nosotros, que ya lo vemos desde afuera y muchos años después, podemos verlo. Ahora sí, este hombre ve dificultad y su reacción fue irse, tratar de huir de los problemas y de las consecuencias del pecado. No se menciona en ningún momento que este hombre fuera justo, este hombre fuera piadoso. Por el contrario, hace parecer que no lo es, porque si hubiera sido justo y piadoso, no se hubiera ido de ahí, y mucho menos a una ciudad extranjera en donde adoraban a dioses paganos y aborrecían a Jehová de los ejércitos. Entonces vemos que este hombre, en lugar de arrepentirse y buscar a Dios, huye de las consecuencias del pecado, no solo de él, del pecado de todo el pueblo. Entonces su condición espiritual, en vez de mejorar, aparentemente pues estaba a punto de empeorar. Estaba tomando decisiones pues que seguían siendo pecaminosas. ¿Qué debía hacer este hombre en lugar de huir de esa calamidad? Bueno, la escritura dice en 2 de Crónicas 7:14 lo siguiente. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero seamos honestos, ¿cuántos de nosotros no? Lo primero que hacemos cuando vemos los problemas o las consecuencias de nuestro pecado es huir en vez de enfrentarlo. ¿Cuántas veces hemos sido expuestos de esta manera y huimos? Infrinjo la ley de tránsito, me paso un alto, me cacha el policía, me detiene. ¿Y cuántas veces no, en vez de decir, sí, lo hice, deme mi multa, lléveme al corralón, porque sabrán que ya gran cantidad de infracciones es corralón, ¿no? Ni modo, a pagar las consecuencias de mi pecado. ¿Qué hacemos? ¿O qué se hace? Huir, ¿no? ¿Cómo huimos? La famosa mordida, sobornar al policía. Entonces ya no tienes solamente la infracción de la ley de tránsito en la cual pecaste, ahora tienes el pecado de haber al policía, y así te vas yendo, ¿no? En vez de reconocer tu falta y arrepentirte, y hasta lo justificamos. Es que si no lo hacía iba a llegar tarde, no iba a cumplir con mi deber. Imagínate, peor, vienes a la iglesia, ¿no? Es que no iba a llegar a la iglesia, y te justificas. El Señor sabe que no lo hago siempre. Te justificas. El Señor conoce mi corazón, pero es que en esta ocasión, en realidad estás huyendo de las consecuencias de tu pecado. O jóvenes el día de hoy no prefieren huir de la consecuencia de su pecado y deciden abortar. Incluyo señoritas y varones que están involucrados en esto. Prefieren huir de la responsabilidad de su pecado, de la responsabilidad de su falta, y abortar. O también en ocasiones, ¿verdad?, cuando algún hermano bien intencionado o el pastor nos exhorta,
nos dice: ¿sabes qué? Estoy viendo esto en ti, considéralo. Y en vez de reconocerlo, a lo mejor no delante del pastor o de la persona, o sí delante de ellos, si bien delante de Dios, que es lo importante, y arrepentirse y cambiar. ¿Qué hacemos? Me enojo. ¿Por qué? ¿Y quién es él? Él también peca, ella también peca. ¿Por qué me van a señalar mis faltas? En el mejor de los casos. En el peor de los casos terminamos yéndonos de la iglesia, ¿no? Cambiándonos de iglesia. Amor, ¿no? Porque ahí no había amor, ahí solo juzgan. O incluso dejándose de congregar por completo. Porque en donde me señalaron, ahí son hipócritas, solo no pecaran. Entonces nos la vivimos huyendo de la consecuencia de nuestros pecados. O los niños también que están aquí presentes, los jóvenes que desobedecen a sus padres, tal vez a su mamá o a su papá, y saben que pueden haber consecuencias, y en vez de enfrentarlas, tapan lo que hicieron o le echan la culpa a otros, pero no enfrentan las consecuencias de su propia falta. A lo mejor repruebas por estar faltando a clases, por estarte yendo a jugar billar, ping pong, fútbol, ¿no? O a la plaza, y repruebas. ¿Y qué haces? Falsificas la firma de tu papá, no le dices, o de tu mamá. Huyes de las consecuencias de tu pecado. Entonces, Elimelec no es el único que lo había hecho. Podemos ver que es aplicado a nosotros también. Entonces hay que poner atención. Qué fácil es huir de las consecuencias del pecado y no enfrentarlas en arrepentimiento. Así como Elimelec, su esposa Noemí y sus hijos debieron arrepentirse y buscar el rostro del Señor, acercarse a Dios en vez de alejarse. Así nosotros deberíamos de hacerlo: arrepentirnos, humillarnos, buscar el rostro del Señor y no huir. Dice su palabra: buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que Él está cerca. De manera que el pecado del pueblo, incluyendo a Elimelec, le llevó a Elimelec a pecar más, a irse de Belén, que era la tierra del Señor, la tierra de pan. Eso significa Belén. En vez de buscar el rostro de Dios, se fue a vivir a un pueblo que era claro enemigo de Dios y de su pueblo, en donde adoraban falsos dioses y tenían una abierta rebelión contra Jehová. Así que vemos uno de los puntos importantes: el pecado, hermanos, el pecado siempre traerá más pecado. En tanto no haya arrepentimiento y un cambio, el pecado va a llevarte a más pecado, siempre, sin lugar a dudas. También lo vemos cuando desobedecemos al Señor y entramos en una espiral descendente, y se va haciendo como una bola que una cosa lleva a otra, a otra, a otra. Dices una mentira y luego tienes que tapar con otra mentira y otra mentira y otra mentira, hasta que se hace una mentira gigantesca, ¿verdad? Es como una bola de nieve que va creciendo conforme va avanzando. ¿O qué tal con los chismes? Decimos: no, yo no soy chismoso, eso no me toca a mí. Pero muchas veces las intenciones de nuestro corazón no son claras o no las conocemos. Y tal vez nos acercamos a un hermano: ¿no has notado esto en tal hermano? Es para que oremos. Y entonces este otro hermano se lo dice a otro también, pues para que oremos. Y se hace muy grande. Y al rato, cuando viene otra persona a preguntar, ya te sientes respaldado por más y empiezas a agregar más cosas y se hace muy grande. Es pecado. Un pecado va a llevar a otro pecado siempre, como una cadena, como una bola de nieve. Muchas veces cuando comienzas con un aparentemente pequeño pecado, terminas haciendo cosas terribles. Comienzas ocultando que reprobaste un examen en la escuela y terminas falsificando una boleta de calificaciones.
O comienzas presentando una receta médica falsa y comienza ya siendo tu estilo de vida. Yo he conocido que comienzan haciendo sus propias recetas y terminan vendiendo recetas. Un pecado lleva a otro pecado, siempre. Ofendemos al Señor y nos alejamos de Él. Y el pecado siempre va a traer calamidad, siempre va a traer calamidad. Y entonces se hace una cadena más seria, porque como ya me sé pecador, no me siento digno de acercarme al Señor. Y entonces dejo de orar, dejo de congregarme. ¿Y qué hago? Pues como ya no soy digno y ya no oro, pues vuelvo a pecar. Y digo, qué hipócrita acercarme, mejor continúo pecando. Y terminas alejándote seriamente. Bien, otra cosa que dice aquí es que este varón Elimelech se fue a morar, ¿sí? Se fue a morar, es decir, iba solo a estar un rato a los campos de Moab. Da a entender que planeaba regresar, supuestamente, en un rato. Sin embargo, después dice que cuando llegaron a los campos de Moab, ¿qué dice? Se quedaron allí. Se sintieron cómodos y seguros, porque ya no estaban viendo la consecuencia inmediata de su pecado. Se quedaron ahí. Yo creo que pensaron, ¿para qué regresamos de donde salimos? En donde solo vemos calamidad y el Dios nuestro nos ha abandonado. Quiero decirte algo, hermano, el pecado no solamente quiere que te acerques. El enemigo no quiere que te acerques nada más al pecado. Quiere que te quedes. Y lo va a lograr si se lo permites. Vemos el ejemplo de Lot, por ejemplo. ¿Recuerdan cuando se separa de Abraham? Comenzó habitando a los alrededores de Sodoma, ¿no? Acampando. Y se fue acercando, y se fue acercando más, y se fue acercando más, hasta que sí, terminó siendo uno de los dirigentes de Sodoma. Así es el pecado. Discreto, cuidadoso. El enemigo es paciente. Y si le das un poquito de terreno, vas a quedarte. No vas a estar un rato, no vas a estar de paso. ¿Qué pasó con Sansón? Una pequeña decisión: casarse con una filistea. ¿Cuál es el problema? No pasa nada, el Señor me ha bendecido, sé que tengo la unción del Señor. Y ya sabemos las consecuencias. Se fue el Espíritu Santo de él. Hermanos, no queremos que esto suceda en nuestras vidas. No queremos que el Señor aparte su gracia de nosotros. Las consecuencias son terribles. El pecado no quiere que estés de paso, quiere que te quedes. Muchas veces decimos, solo un momentito, solo es un cigarro, solo es una pequeña escena inapropiada en una película. ¿Por qué le voy a adelantar? ¿Qué tal que me pierdo de algo importante? Solo dejaré de asistir a la iglesia un domingo porque es la final de mi equipo de fútbol en el cual juego y soy delantero. Al final no fue solo un cigarro, se convirtió en un vicio difícil de dejar. Al final no fue solo una escena de una película, se convirtió en una atadura a la pornografía o incluso en adulterio. No fue solo un domingo, se convirtió en dejar de congregarse. ¿Se dan cuenta? Es delicado pensar, solo voy a estar un ratito, solo es un poquito. ¿Qué tanto es tantito? El pecado quiere que te quedes. Qué terrible confiar en nuestra propia prudencia, convencernos a nosotros mismos diciendo, solo me alejaré del Señor por un rato. Al final el brillo, el glamour y las aparentes maravillas de este mundo terminarán embelezándonos, convenciéndonos de quedarnos. Así que hoy, hermano, yo te insisto, con todo el amor, no te alejes del Señor, no te alejes de su palabra. La situación siempre termina igual. No consideres siquiera hacerlo por un momentito.
el pecado, hermanos, siempre va a traer calamidad, siempre. Vemos en el versículo 3, y aquí es donde comienzan las consecuencias directas y personales de haberse alejado del Señor. Ya vimos las consecuencias para el pueblo entero de haberse alejado, pero ahora Elimelec y su familia comenzarán a experimentar de manera personal las consecuencias de haberse alejado del Señor. No dice cuánto tiempo moraron ahí en Moab antes de que Elimelec muriera, pero sí entendemos que definitivamente irse a morar a esa tierra extranjera no le evitó la muerte a Elimelec. Y veremos después que a sus hijos tampoco. Pues inmediatamente después ellos deciden juntarse con unas mujeres moabitas, gentiles. Estaba prohibidísimo. La tierra de Israel, todo el pueblo sabía, tenía clarísimo que para Dios Moab era intocable, que no se debían acercar a los moabitas, que no debían mucho menos mezclarse. Cuando Dios saca a los israelitas de Egipto y anduvieron 40 años en el desierto, se llega a suscitar una situación en donde se mezclan con los moabitas. Y el Señor hizo una matazón de israelitas por mezclarse con los moabitas. ¿De dónde vienen los moabitas? No sé si alguien se acuerda. Viene desde Lot. Cuando es quemada Sodoma, las hijas de Lot embriagan a Lot porque dijeron, esto es el fin del mundo. Porque pues imagínense, vieron llover fuego y demás, vieron el juicio de Dios, dijeron, este es el fin del mundo, ya no va a haber descendencia, tengamos descendencia con nuestro padre. Y cometieron incesto, pecado grave, gravísimo. Al Señor no le pareció nada que hayan hecho esto, y tuvieron hijos, y uno de ellos fue Moab, y de ahí vienen los moabitas. Después también vemos que cuando intenta pasar el pueblo de Israel para llegar a la tierra prometida, Moab dijo, no pasan por aquí, no les daremos agua para sus bestias, ni para ustedes, ni pan, no pasan. Y posterior a esto, Dios claramente dice, pues Moab va a ser castigado, y no se acerquen a ellos, porque vendrá maldición sobre ellos por no haberlos dejado pasar, ni darles agua, ni darles pan. Entonces para Dios, juntarse con unas mujeres moabitas no era cualquier cosa. No es poca cosa asimilarse con este pueblo pagano. Bueno, vemos después que en el Nuevo Testamento el Señor nos hace una exhortación similar. ¿Qué nos dice en 2 Corintios 6, 14 al 15? Si pueden acompañarme a 2 Corintios 6, 14 y 15. Dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. Así que el Señor actualmente nos hace la misma exhortación: no se junten con los incrédulos. De ninguna manera. ¿Qué hace un hijo de Dios buscando tener una relación afectiva de noviazgo o de matrimonio con un incrédulo o con una incrédula? ¿Qué hace un hijo de Dios haciendo negocios personales con incrédulos cuando sabe que no hay un buen proceder o incluso hasta fraude? ¿Qué estás haciendo tú que te dices cristiano o cristiana, hijo o hija de Dios, prefiriendo pasar la mayoría de tu tiempo con tus amigos del mundo que con el pueblo de Dios? Es que ellos no son hipócritas, dices. Es que no son hipócritas, por lo menos dicen que no son cristianos. Justamente, abiertamente te están diciendo que aborrecen a tu Dios, o al que supuestamente es tu Dios. ¿Qué haces con ellos? No digo que no nos relacionemos, ni la palabra dice que no nos relacionemos en absoluto, que no hablemos, pero a lo que se refiere es que no hayan lazos fuertes con ellos, porque como en este ejemplo vemos, es más fácil que ellos te jalen y te aparten del Señor, porque el Señor aborrece que establezcas lazos fuertes
con los incrédulos. Sí, amamos a nuestros familiares incrédulos y a nuestros amigos incrédulos, pero debemos de ser firmes en nuestro proceder. Hace poco veíamos que nos dice la palabra también: no permitas a aquellos que hablan como anticristos entrar a la congregación, ni les saludes, no te involucres. Los anticristos son todos aquellos que no hacen la voluntad del Señor. Entonces, esto a lo que estaban faltando los hijos de Elimelec, hoy podríamos también caer en ello. Entonces tenemos que estar atentos, hermanos. Así que bueno, vemos que después de 10 años de haberse juntado con estas moabitas, los hijos de Elimelec mueren, al igual que su padre, quedando así viudas Noemí y sus dos nueras, Orfa y Ruth. Así que observamos todo este panorama desalentador y lleno de calamidad. Primero, no hay pan, no hay alimento en Belén. Belén significa casa de pan, y no hay pan en la casa de pan. Es calamidad, eso es terrible. Luego, otra parte de calamidad: Elimelec decide irse a una tierra pagana. Agreguemos, muere Elimelec, y siguiente a eso mueren sus hijos. Noemí queda viuda y sus nueras también, y por si fuera poco, no tuvieron hijos. No había quien continuara la línea familiar, lo cual era muy importante en estos tiempos. Y no por orgullo. A lo mejor hoy dices: es que ¿quién va a llevar mi apellido? No, en ese entonces es porque se había prometido que el Mesías vendría por el linaje de Israel. Entonces era importante continuar. Y no tuvieron hijos. Imagínense el impacto, o sea, de todo lo que habían vivido. La cereza en el pastel es que no había descendencia. Era calamitoso, definitivamente. Pero es maravilloso ver que justamente en esta familia, donde abundaron las tragedias y en donde parecía que no había esperanza, Dios iba a traer esperanza más adelante a través de la simiente de ellos, de esta familia. Y no solo a Israel, esperanza a la humanidad. Pues Dios estaba moviendo todos los hilos en medio de todas estas calamidades, pues porque Dios estaba en control, y eso nos daba esperanza. Así que, hermanos, debemos de tener claro hasta ahorita: el pecado siempre va a traer calamidad, pero Dios siempre traerá esperanza. Tengamos eso claro: el pecado siempre nos va a traer calamidad, pero Dios nos da esperanza. Ahora, abordando este punto, en Dios siempre hay esperanza. Vemos a una mujer, Noemí, que ha pasado por diferentes calamidades. Ha sido una tras otra, una tras otra. Y ya dijimos que en Dios siempre hay esperanza, porque Él está en control. ¿Nos viene a la mente algún pasaje, alguna otra persona que esté calamidad tras calamidad tras calamidad? Está José, está Job, ¿verdad? Hombres justos que cayó una calamidad, le vienen a avisar a Job: es que tus siervos murieron, es que tus animales murieron, es que tus hijos murieron. Y después viene una enfermedad, calamidad tras calamidad. Sin embargo, también vemos en la historia de Job que todo el tiempo que Dios estuvo en control. Todo fue la voluntad de Dios en la historia de Job. Y así lo vemos con José. Todo lo que vivió José, desde que fue vendido como esclavo a los egipcios y fue metido a la cárcel por una mentira de la esposa de Potifar, y sufrió en la cárcel. No es como las cárceles de hoy, que hay derechos humanos. Es un calabozo. Y todo lo que padeció, el rechazo de sus familiares y demás, era porque había un plan. Y no un pequeño plan, hermanos. Lo que vivió José era para preservar al pueblo de Israel del hambre que iba a venir después. Tenía que estar él en el único país, en el único reino donde iba a haber alimento.
gracias a la revelación del Señor que dio a José en sueños. Y bueno, una serie de acontecimientos que no son casualidad, son Dios tejiendo hilos en el plan de redención que nos alcanza a ti y a mí hasta ahora. Y así lo vemos con muchas historias en la Biblia. David, todo lo que vivió, había un plan. Todas las historias que vemos en el desierto, 40 años, había un plan. Todo está Dios detrás. Así que debemos de tener esta esperanza en Dios, porque Él tiene un plan. Él es en control, ¿sí? Entonces podemos tener esperanza en Dios porque Él siempre está en control. Dios es fiel. Si se fijan, el contraste es que les acabo de presentar ejemplos de hombres justos: José, David, Job. Pero Noemí no parece ser muy justa. Y justamente, precisamente, la fidelidad de nuestro Dios y el control y su soberanía que están sobre todas las cosas no dependen de ti ni de mí. No dependen de que hagamos bien o mal. Él es fiel a su nombre. Por Él mismo, por amor de su propio nombre. Él es fiel y nunca va a dejar de ser fiel. Oh sí, somos responsables de nuestros actos, pero el Señor es fiel y el Señor está en control de todo, y eso nos da esperanza. Así que quiero que te quede bien grabado el día de hoy esto: en Dios siempre hay esperanza porque Él está en control de todo. Todas esas veces que pasamos por tribulación, por tragedias, angustia, Dios está en control. Dios en todo tiempo, en toda circunstancia, está en control. Y fue así en la historia que estamos leyendo hoy. Pero eso lo sabemos hoy porque tenemos el libro de Ruth en nuestras manos. ¿Pero qué creen? Noemí no tenía el libro de Ruth en sus manos. Y entonces ella se llenó de desesperación y empezó también a actuar con base en esta desesperación. Menciona la historia que Noemí se entera de que Dios había bendecido Belén, que otra vez había alimento en Belén, que había habido un milagro. Así que hay un rayo de esperanza en el que Noemí dice: bueno, pues voy a regresar a Belén porque Él tiene misericordia. Dios tuvo misericordia de su pueblo. Había castigo, tuvo misericordia y empezó a bendecir con alimento una vez más. Así que vemos a Noemí encaminándose de regreso a Belén junto con sus nueras. No sé si precisamente desde un principio planeaban ir con ella hasta Belén. La verdad es que se tenía la costumbre de que cuando alguien se despedía lo acompañaban en el camino y después se despedían. Probablemente era esto lo que estaba sucediendo en este momento. Pero llega un momento en que ya llega la hora de la despedida y Noemí, que está regresando a Belén, decide disuadir a sus nueras de acompañarlas. Cuando va en camino les dice: no me acompañan, no vengan conmigo, mejor regrésense para que tengan esperanza. A ver, ¿se dan cuenta de la incongruencia? Ella está regresando a Belén porque hay esperanza, porque Dios ha tenido misericordia. Tú puedes tener esperanza, hermano y hermana y amigo que nos visitas hoy. Puedes tener esperanza porque sabemos que Dios tiene misericordia. Y aquí Noemí estaba viendo eso, y entonces por eso iba camino a Belén. Pero al mismo tiempo les dice: regrésense para que tengan esperanza. La desesperación muchas veces nos hace hacer cosas incongruentes. Es como si les estuviera diciendo: no me acompañan a la casa de pan en donde reina el Dios todopoderoso, El Shaddai. Usa ese nombre de Dios, El Shaddai, que significa Dios todopoderoso. En donde un día habrá de nacer el Mesías Redentor. Más bien regresen a su tierra que no da pan, y en donde adoran dioses falsos que no tienen ningún poder para ayudarles. ¿Cómo van a tener esperanza ahí? Sin embargo les está diciendo: regresen para que tengan esperanza. Muchas veces cuando nos dejamos llevar por las circunstancias, nos desesperanzamos y nos desesperamos, empezamos a hacer cosas incongruentes, que no son congruentes con lo que a veces le predicamos a nuestros compañeros, sus familiares. ¿Te ha pasado? Vale la pena mencionar en este momento que Dios había establecido un mecanismo para protección de las viudas y para preservar la línea familiar. Este mecanismo era que
si moría el esposo de una mujer y no tenían hijos, el hermano o el familiar más cercano tenía que juntarse con esta mujer y tener hijos, y esos hijos llevarían el apellido de el que murió. Bueno, no el apellido, el nombre del que murió, y sería el linaje de el que falleció. Por esta razón, pues muchos a lo mejor no querían. Si no quería el hermano, tenían que ir al siguiente familiar más cercano, y así, para ir descartando a ver quién iba a hacer eso. A esa acción se le llamaba redimir. Era el acto de redención. De ahí viene el tema plan de redención. Entonces, por eso es tan importante lo que aquí Noemí les está diciendo, que les dice después: ¿acaso yo tengo más hijos? ¿O voy a tener hijos pronto? Y aunque tuviera hijos ahorita, ¿a poco los van a esperar para casarse con ellos? Si no entendemos el concepto de redención, diríamos: ¿qué argumento es este? ¿No? Como, ¿por qué les dice esto? Es por eso, porque se tenía la esperanza de ser redimidas para continuar con el linaje. De manera que vemos que Noemí, por todo lo que está sucediendo, se amarga y trata de disuadir a sus nueras de ir a Belén, diciéndoles que hay más esperanza en sus tierras que buscar quien las redima, siendo que era lo contrario lo que debían hacer. Ella sabía que el único lugar donde había esperanza era en su tierra, en donde se adoraba al único Dios verdadero, al Dios que cumple el pacto. Cuando les dice que Dios tenga, en el versículo 8, dice: Dios tenga de ustedes misericordia. Dice, Dios tenga de ustedes misericordia. Ella ahí, esa palabra para decir misericordia, es una palabra que se usa para referirse al pacto de Dios. Y no es congruente. No es congruente lo que está diciendo, porque el pacto de Dios solo aplicaba al pueblo de Dios. Y entonces, ¿cómo les está diciendo? Que Dios tenga misericordia pactual, misericordia de alianza con ustedes en la tierra donde no le adoran. No se puede, es incongruente. Está tratando de bendecirlas, pero al mismo tiempo las está apartando de donde pueden tener bendición. Es incongruente. Sin embargo, este pacto es el pacto en el que habían creído todos los patriarcas. El pacto en el que creyó Abraham cuando llevó a sacrificar a Isaac. El pacto en el que creyó José cuando fue vendido a Egipto. El pacto de Jacob cuando regresó con Esaú y peleó con el ángel. El pacto de Moisés cuando llevó al pueblo de Israel fuera de Egipto. Hoy que vemos la historia redentora, podemos saber que en Dios hay esperanza, así como lo experimentaron los patriarcas, que sabían que había esperanza. El libro de Romanos, en el capítulo 4, versículo 18, dice que Abraham creyó teniendo esperanza contra esperanza. En Hebreos dice que Abraham creyó que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos a su hijo, que en un sentido figurado también le volvió a recibir. Dice que Abraham, en Génesis dice que Abraham dijo: Dios proveerá cordero. Él tenía esta esperanza. Y no solo proveyó cordero el Señor, como lo anunciaron los sacrificios de Levítico, proveyó un cordero redentor. Fue provisto un cordero redentor, el cual es Jesucristo, del cual estamos hablando hoy. Hermanos, esta historia no se trata de Elimelech, no se trata de Noemí, no se trata de Ruth. Se trata de Jesucristo, siendo nuestro redentor. De esto se trata todo el libro de Ruth. Así que hay esperanza. Tenemos esperanza. En Dios siempre hay esperanza, porque Él está en control. En Dios siempre hay esperanza, porque Él tiene misericordia. En Dios siempre hay esperanza, porque ha provisto un redentor. Vemos en nuestra historia que Noemí les dice: regresen y tengan esperanza donde no hay verdadera esperanza. Lejos del pueblo de pacto, busquen pan donde no hay pan. Busquen un redentor en donde jamás vendrá un redentor. Sin embargo, Orfa sí la escucha y se regresa, dice que a su tierra y a sus dioses. Pero vemos que Ruth no hizo eso.
A pesar de lo dicho por Noemí y de lo que vio que se había vivido, Dios había estado obrando en Ruth de una manera bien particular. No sabemos cómo ni por qué exactamente. Probablemente cuando estuvo conviviendo con ellos, a lo mejor de repente comentaban esa tradición oral de las promesas de Dios, de la promesa del Mesías. Algo debió escuchar o ver Ruth, de manera que Dios obró en ella para que ella no actuara como orfa y para que ella tuviera la esperanza que tuvieron los patriarcas y la esperanza que tenemos tú y yo, y le hiciera responderle a Noemí de la manera tan elocuente que hoy conocemos y tan famosa que me voy a tomar la libertad de volverla a leer. Está en el versículo 16 y 17. Vemos tu admirable respuesta que dice: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Y así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Vemos que para Ruth, Jehová es digno de confianza. Son palabras que muestran convicción. Dice que Noemí la vio tan resuelta que ya no dijo nada. Así que vemos en Ruth una fidelidad de alguien en quien solo Dios ha obrado. Veamos esto: Ruth, cuyo nombre significa fiel, una mujer moabita, es decir, una gentil, viuda de un israelita, decidiendo abrazar la fe de Israel, abrazar al Dios de Israel, determinando regresar con Noemí. Para Ruth, definitivamente Dios Todopoderoso, que ahí lo llaman El Shaddai, era digno de confianza. Y ella estaba a punto de descubrir eso. Y tú y yo tenemos que saber esto hoy. En Dios podemos tener esperanza. Ya dijimos, porque Dios tiene control de todo, podemos tener esperanza en Dios porque Él tiene misericordia. Podemos tener esperanza en Dios porque Él ha provisto un redentor. Y podemos tener esperanza en Dios porque Él es digno de confianza. Así que después vemos, versículo 19, que ellas van llegando a Belén y la gente se conmueve viéndola. Imagínense, a lo mejor la ven demacrada por todo lo que ha vivido. Sin lugar a dudas, su rostro, semblante debió haber cambiado. Ven el regreso derrotado de Noemí. El nombre Noemí significa dulce o placentera. Y comentan acerca de las calamidades de las que se enteraron que ella había vivido. Imagínense la ironía en lo que comentaban. A la dulce, a la placentera le ha ocurrido esto y está de regreso. Por lo cual Noemí, al escuchar todo eso, no puede más, se amarga más y dice: no me llamen más dulce o placentera, llámenme amarga. Pero reconoce algo en medio de todo. Dice: el Todopoderoso me ha puesto en amargura. A pesar de todo, ella podía reconocer algo, y es que Dios estaba detrás de todo. En esa teología, en esa parte de su teología, ella estaba en lo correcto. Dios está detrás de todo. Y así hoy, hermano, hermana, que puedes estar viviendo calamidades o tribulación, a lo mejor no puedes ver mucha esperanza, pero puedes reconocer, y te invito a que reconozcas: Dios está en control de todo, hay esperanza. Dios tiene misericordia, hay esperanza. Dios es digno de confianza, hay esperanza. Finalmente, hay una parte bien hermosa en esta historia. En el último versículo nos da una pista de cómo Dios está preparando todo el terreno en su plan redentor. Esa pequeña parte en donde estamos incluidos tú y yo. Vemos cómo dice el versículo 22. Así volvió Noemí y Ruth, y hace énfasis en la moabita, su nuera, con ella. Volvió a los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Qué
tiene interesante esto? ¿Por qué es tan hermoso? Bueno, para empezar, está diciendo de alguna manera, la gentil que no tiene derecho al pacto está buscando entrar en el pueblo del pacto. Es maravilloso esto y esperanzador para nosotros y para el mundo entero, porque tú y yo por naturaleza no éramos parte del pueblo del pacto, y aquí estamos. Había un plan para que pudiéramos estar tú y yo aquí, y se está anunciando a través de Ruth en este momento, la cual era moabita, era gentil. Dios había hecho un plan redentor que estaba incluyendo a los gentiles, y vemos esta pista confirmada en esta forma sutil pero muy hermosa. Chequen, dice que están llegando al comienzo de la siega de la cebada. En el comienzo de la siega de la cebada se celebra la cuarta fiesta ordenada por Dios. Esta fiesta hoy la conocemos como el Pentecostés. ¿Qué sucedió en el Pentecostés? Pues el Pentecostés sucede cuando en el Sinaí es dada la ley al pueblo de Israel. Es cuando Dios hace pacto con su pueblo, y ahí alrededor también hay extranjeros que habían venido de Egipto. Y después se vuelve a mencionar esta fiesta. ¿En qué momento? En el Nuevo Testamento, el Pentecostés. ¿Y qué sucede en el Pentecostés? Dios derrama su espíritu para confirmar el pacto. ¿Y de qué manera prueba la confirmación del pacto? Dándoles lenguas. ¿Para qué les dio las lenguas? Porque habían extranjeros alrededor de ese lugar en ese momento, y tenían que recibir el evangelio los extranjeros, porque este pacto había sido extendido a los extranjeros por el plan de redención que estaba siendo anunciado en este momento, con esta señal sutil de haber llegado en la siega de la cebada. Entonces es importante darnos cuenta, hermanos, que necesitamos este redentor. Si no, no podríamos estar aquí. Necesitamos a Jesucristo. No podríamos haber sido incluidos en el pueblo del pacto de Dios si no tuviéramos a alguien que nos redimiera. Necesitábamos este plan redentor que se está revelando en este libro. En nuestra historia se revela este plan. Probablemente si no estuviera el libro de Ruth, sería un poco más difícil de entender el plan redentor, pero está, porque Dios tuvo a bien que estuviera para que pudiéramos entenderlo. Así que vemos que esta historia, como conclusión, es más trascendente de lo que se ve por encima. Es más que la historia de Ruth. No, es la historia del plan de redención de Dios que hizo desde el principio de todos los tiempos. Se trata de Jesucristo. Esta historia se trata de Jesucristo, y no es que lo estemos forzando, metiendo con calzador. No, lo podemos ver con lo que hoy hemos estudiado. Se trata de Jesucristo, y lo seguiremos viendo cada vez más en los siguientes capítulos. Luego pues, amigo, amiga que nos acompañas hoy o que nos ves en línea tal vez, podemos ver que hubieron consecuencias terrenales de los pecados, ¿no? Hubo calamidad. Pero te puedo decir el día de hoy que esas calamidades que hoy puedes vivir por el pecado no son comparables a la verdadera calamidad de la condenación eterna. No son comparables. Así que la invitación el día de hoy es: arrepiéntete. Si hoy has entendido que eres pecador y que necesitas ser salvado de tus pecados, arrepiéntete. Corre a Cristo. Abraza a Cristo, porque Él es digno de confianza. Hay esperanza para ti, para que puedas entrar en el pueblo del pacto y ya no vivas huyendo de tus pecados, sino puedas estar delante de la faz del Señor y puedas ser aceptado. Hoy es el día en que puedas arrepentirte y entregar tu vida a Cristo, porque dice la palabra de Dios que Dios ha establecido un día en el cual todo hombre muera, y después de esto el juicio. Y dice la palabra que unos despertarán para vida eterna y otros despertarán para condenación eterna. No seas como Orfa, que decidió regresar a sus dioses y a su tierra.
Hoy no decidas regresar a tus prácticas pecaminosas. Sé como Ruth, que reconozca que hay esperanza en el Señor Jesucristo. Solo en Él. Y entonces rinde tu vida y dice: tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Abrazo a Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados y confía en Cristo. Y nosotros, hermanos, que hemos sido salvados por la gracia y misericordia del Señor, tengamos claro esto al considerar esta historia: el pecado siempre traerá más pecado, y ya vimos ejemplos de ello. No debemos coquetear con él, no debemos pensar que podemos acercarnos un poquito, porque ciertamente hará que nos quedemos ahí. De lo cual te invito a que consideres los ejemplos que ya vimos a lo largo del sermón, los cuales son solo algunos ejemplos, pero hay tantas cosas que podríamos hacer que nos meten en esta situación. Examina tu vida, tus decisiones, tu manera de actuar, para que puedas cambiar tu manera de proceder, hermano, y no caminar en pecado. Porque como ya vimos, las consecuencias pueden ser desastrosas, pueden ser terribles. Y también te digo, ante la tribulación, ante la angustia, no te desesperes, no pierdas la esperanza. No dejemos que eso nos amargue y nos haga tomar decisiones incongruentes. En Dios, recordemos, siempre hay esperanza. En Dios siempre hay esperanza porque Él está en control. En Dios siempre hay esperanza porque Él tiene misericordia. En Dios siempre hay esperanza porque Él ha provisto un redentor. Y en Dios siempre hay esperanza porque Él es digno de confianza. Jesucristo, hermanos, es digno de confianza. Amén. Vamos a orar, hermanos. Oh Señor, Padre Celestial, nos acercamos hoy a ti, en este momento en especial, entendiendo, Señor, que solo tú puedes darnos esperanza. Entendiendo, Señor, que solo tú puedes sacarnos del pecado. Y que muchas veces hemos pecado tratando de huir de las consecuencias de nuestro pecado. Perdónanos. Ayúdanos, Señor, a enfrentarlas. Y ayúdanos a no pecar. Ayúdanos a confiar en la esperanza que tú nos das, a entender que tú tienes control por sobre todas las cosas, a tener claro que tú puedes tener misericordia de nosotros, pues ya nos has redimido, has provisto un redentor, de manera, Señor, que tú eres digno de confianza. Te ruego, Señor, que el resto de esta semana y este día podamos seguir meditando en tu palabra, podamos seguir reconociendo en qué te faltamos y en qué debemos de cambiar y mejorar nuestra vida. Y gracias, Dios, gracias por salvarnos, gracias por enviar un redentor, Señor, el cual nos pudo incluir a tu pacto, solo por medio del cual podemos en este momento acercarnos a ti, y en el cual estamos confiando en su obra perfecta. En sus méritos confiamos, Señor, y en su bendito nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.